Hola a todas, bienvenidas a un nuevo video de Bruja Lunar. Mi nombre es Mai y en este video voy a hablar sobre altares, por qué es importante tener un altar, qué cosas tenemos que tener en cuenta y vamos a analizar un altar tradicional y sus elementos. Bien, ¿qué es un altar? Bueno, un altar es un espacio personal, ¿sí?, que se designa con fines espirituales y sagrados. El espacio del altar está conformado por la superficie en sí sobre la que trabajemos, los elementos que lo integran, pero también por el espacio circundante, es decir, lo que hay alrededor. Por eso es importante que seleccionemos un espacio adecuado para emplazar nuestro altar, ¿sí? Lo más recomendable es buscar un lugar que sea tranquilo. Es decir, un lugar en el que no circule mucha gente, que no haya ruidos fuertes, y esto es de suma importancia, ¿sí?, que esté libre de cosas. Si siempre dejamos un montón de cosas al lado de un lugar, bueno, ahí no vamos a armar nuestro altar. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Nuestro altar debe encontrarse en un lugar donde la energía circule, ¿sí?, por lo que no es recomendable colocarlo detrás de una puerta, entre los muebles, ni cerca de donde se acumulen objetos que no se usan, ¿sí?, que están ahí estancados. Debe encontrarse un espacio limpio, armonioso, que nos permita movernos y sentarnos allí, ¿sí? La superficie de nuestro altar puede ser diversa. Exceptuando el plástico, todos los materiales son aptos. Aconsejo personalmente superficies de madera, ya que nos conectan más fuertemente con la energía de la naturaleza, ¿sí?, así como superficies de piedra, ¿sí?, que también son recomendables porque favorecen la conexión con la sabiduría ancestral, ¿sí?, que habita mismo dentro de las piedras. En muchos casos se recomienda también evitar superficies de acero inoxidable, ya que no es un buen conductor de la energía. Por el contrario, un buen conductor sería el cobre, sí, pero bueno, quizás tener una superficie de cobre es un poco complicado. La forma de nuestro altar también puede variar si nuestras creencias se inclinan por corrientes que tengan que ver con la triple diosa, la Wicca o creencias celtas. Aconsejo utilizar superficies redondas, ¿sí?, ya que el círculo es el símbolo de la energía femenina, entonces nos va a favorecer para conectarnos con la energía de la diosa. ¿Por qué es importante tener un altar? Bueno, un altar es como la columna energética, ¿sí?, de nuestras prácticas. Es el centro mismo de la magia. Desde allí emana la energía y hacia allí direccionamos nuestra propia energía, ¿sí? Esto yo lo remarco muchísimo. El altar es un espacio de focalización, ¿sí? Cuando realizamos una práctica mágica, y pedimos, por ejemplo, ayuda a una deidad, a los seres elementales o a la energía en la que creamos, es ahí donde esta energía se va a hacer presente, ¿sí?, para asistirnos. El altar es un portal energético por el cual puede ingresar la fuerza, ¿sí?, de la naturaleza que invoquemos, pero también por el cual puede pasar nuestro deseo y nuestras peticiones, ¿sí? Es el canal energético. Cuando realizamos una petición, por ejemplo, de abundancia, y lo hacemos dirigiéndonos al altar, sentadas frente a él, impulsando nuestra energía hacia allí, es como si levantáramos el teléfono. No se ríen de mi edad, ¿sí? Es un poco anticuado lo mío, pero bueno, es como si levantáramos un teléfono y habláramos directamente con la energía universal, con la deidad a la que estemos invocando, ¿sí? Esto obviamente va a ir acorde a sus creencias, pero es como si le dejáramos un mensaje. Esto es muy importante. Entonces, yo lo remarco mucho porque algo que me pasó muchísimo en las formaciones que doy es que las alumnas me contaban sorprendidas cómo había cambiado su energía, su realidad, su vida al tener el altar y trabajar con él, ¿sí? Entonces, para mí es algo muy importante a tener en cuenta. Otro punto importante es que el altar es un centro justamente de armonía. Entonces, aquellas personas a las que les cuesta meditar, conectarse con las energías o tener cierta intuición, el hecho de tener un espacio las va a ayudar muchísimo. Y esto mismo va a incrementar la conexión, ¿sí?, la armonía, la intuición. Esto se va a ver reflejado en todo en sus vidas, con un mayor fluir. Es decir, van a notar menos resistencia para las cosas que quieran lograr,
Se preguntarán, bueno, ¿cómo es esto posible con tener un altar y nada más? Bueno, sí es un poco de magia, pero en realidad pasa por el hecho de crear un espacio específico para la energía, ¿sí? Como les decía antes, desde el cual fluye la energía. También el hecho de darle un espacio en nuestro hogar, o sea, podemos poner cualquier otra cosa ahí, ¿sí? Pero lo estamos dedicando al altar. Entonces le damos cierta prioridad al altar, ¿sí? No es solo el espacio, sino que también vamos a cuidar de ese espacio, vamos a colocar sahumerios, vamos a tratar de que esté siempre bonito, y esto produce un cambio en nuestra energía y en la relación que tenemos con el mundo espiritual, un cambio de prioridades. Ahora bien, ¿cómo podemos armar un altar? Bueno, como les decía anteriormente, hay muchos tipos de altares. Si esto va acorde a las creencias, cada cosmovisión ha creado su propio tipo de altar, acorde a las prioridades de esa cultura, el entorno también. Recordemos que antiguamente el entorno natural era parte esencial de la vida de los pueblos y de las tradiciones orales, ¿sí? Entonces, ¿cómo elegir? Bueno, si tenemos una creencia particular, por ejemplo, nos identificamos con la Wicca, bueno, lo más lógico sería que nuestro altar siga los parámetros de dicha creencia, ¿sí? Pero también debemos tener en cuenta que muchos elementos que se utilizaban antiguamente hoy en día son un poco difíciles de conseguir o extremadamente caros, por lo cual mi consejo es que busquen opciones que se acerquen a sus posibilidades, ¿sí? Es importante que no tomemos este tipo de contratiempos como una excusa, ¿sí? Para no armar nuestro altar. Recordemos que es normal que enfrentemos resistencias inconscientes para generar un cambio real en nuestra vida, ¿sí? Entonces, que esto no se convierta en una excusa. Acá les voy a compartir el altar tradicional wicano, ¿sí? Ya que la Wicca es una de las corrientes más extendidas dentro del paganismo. Y lo primero que podemos observar es que el mantel es de un color neutro, ¿sí? Muchas veces se utilizan colores diferentes según la época del año o la festividad que se esté transitando. En el centro, la imagen del dios y de la diosa, que no poseen un rostro definido, ¿sí? Ya que en la Wicca muchas veces hay más de un rostro para estas deidades. No me voy a meter en eso porque sería tema para otro video, sí, pero es interesante de tenerlo en cuenta. Estas deidades se encuentran además sobre el símbolo del pentáculo, el cual hace referencia a los 4 elementos y el espíritu en armonía. Y además sobre la fase llena de la luna, que representa la plenitud, o sea que fue colocado de forma intencional. Hay 2 frasquitos que asumo son de aceite, esto es opcional aunque facilita la conexión, ¿sí? Pero lo que sí es tradicional son las velas para el dios y la diosa, que además nos van a brindar información después de qué tan efectiva fue la práctica, ¿sí? Si dividimos la imagen a la mitad, el lado del dios encontramos la campana, que se utiliza para la invocación de seres elementales y energías que habitan del otro lado del velo. Luego tenemos la daga, ¿sí? Que aquí suele hacerse una pequeña diferencia que no se observa en esta imagen, que es por un lado tenemos el uso de la daga que sí posee filo y se usa en trabajos de corte energético, y por otro lado tenemos el atame, que es similar a una daga pero que tiene menos filo y su uso está destinado más que nada a la cosecha de hierbas. Por último también tenemos la varita, ¿sí? Cuyo fin es ser una extensión de nuestra mano, ayudándonos a direccionar la energía, a concentrarla y focalizarla. Por eso suele ser uno justamente de los elementos más populares, ¿sí? Que tampoco me voy a meter hoy en el tema de varitas porque ya les digo es algo bastante amplio y es muy importante para el trazado del círculo y para numerosas prácticas mágicas. No solo en la Wicca, sino dentro del paganismo en general, ¿sí? Pueden tomar la formación inicial en prácticas mágicas para tener más información al respecto. Pero bueno, continuemos. Del lado de la diosa, sí, observamos, y como no podía ser de otra forma, sí, la copa tradicional de plata, como se estipula en numerosos libros sobre el tema, y este es para mí uno de los puntos más controversiales de este tipo de altares, porque bueno, requiere una numerosa inversión de dinero, ¿no? Caro una copa de plata.
Pero bueno, sí es cierto que la copa es otro elemento esencial. También vemos un incensario que me llama un poco la atención que esté al lado de la diosa, porque ya sé que lo tomemos como una asociación del elemento fuego o del elemento aire. Ambos elementos son considerados como energías masculinas dentro de la tradición wicana. Pero bueno, la quema de resinas y de hierbas es muy importante. Aconsejo tener un buen incensario o sahumador siempre a mano, más allá de la línea que sigan. Por último, observamos una escobilla de hierbas que es extremadamente utilizada en prácticas de purificación, incluso para quitarnos la mala onda que nos puede quedar del día a día, ¿sí? Por detrás vemos el pentáculo, cuencos que pueden ser para las ofrendas o para colocar hierbas, una caja de madera o cofre que puede ser útil no solo para guardar los objetos que no estamos usando, sino para depositar allí intenciones. En el centro también observamos un cristal de cuarzo, ¿sí? Estas rocas junto con otras son bastante utilizadas para las prácticas. Les aconsejo también tener unas cuantas básicas a mano. Y bueno, otros objetos tradicionales que no se muestran en esta imagen, ¿sí? Son el caldero, que es muy importante ya que representa la energía femenina y ayuda a trabajar la intuición. La diadema o tiara, que varía según la línea dentro de la Wicca, pero que usualmente es de plata para las mujeres y de oro para los hombres. También los adornos o símbolos que pueda tener varían y en muchos casos suelen ser personales, según la forma de trabajar del mago o de la bruja. También la túnica o capa ritual que protege a la persona durante sus prácticas y también la ayuda a conectarse de una manera más profunda con las energías. En algunos textos se menciona también que los colores de las velas, para cada uno de los elementos, ¿sí? Aunque en los diagramas y en las imágenes sobre altares wiccanos no aparecen, ya que las velas se colocan no sobre el altar, sino alrededor, delimitando el círculo mágico. Tampoco me voy a meter en la parte del círculo, sí, pero es importante ya que es lo que nos protege, ¿sí? Durante la práctica mágica. Ahora que les expliqué todo esto, quiero decirles que no es necesario contar con todos estos objetos porque el altar debe ser personal, ya que representa la energía y las creencias de la persona que lo está utilizando, así que se conecta a través de él. Por lo que lo más importante es que los objetos presentes sean del gusto y agrado de la persona, que representen sus creencias, que les sean útiles para las prácticas espirituales, ¿sí? Para su conexión espiritual. Lo que sí es importante es que los objetos no se encuentren rotos, maltratados ni sucios. Mantener el altar ordenado y limpio es una práctica de salud y bienestar energético, como digo siempre. Como se ve en nuestro altar es como se ve en nuestro mundo interno, ¿sí? Por eso es importante poner atención a esto. Finalmente, sentarnos frente al altar, ¿sí? Con una música inspiradora, quizás en una música celta, es una de las prácticas que, por más sencilla que sea, más recomiendo, ¿sí? Porque esto nos va a ayudar a centrar nuestra energía y a reconectarnos con nuestro poder personal. Esto que yo les expliqué acá, como les decía, es un altar tradicional, pero tenemos que tener en cuenta que según la festividad del año que estemos transitando, ¿sí? Como les decía anteriormente, ahora estamos transitando la época de Lama, así que les mencionaba en el video anterior. Pero el altar va a ir cambiando acorde a las festividades que estemos viviendo, ¿sí? Porque justamente el altar va a representar la energía de la naturaleza. Entonces, durante la época de Lamas le vamos a colocar cosas relacionadas a la cosecha. Durante la época, por ahí, no sé, de Yule, ¿sí? Le vamos a colocar más cosas asociadas a los ancestros, ¿sí? Acorde a lo que se está trabajando en ese momento. Y esto para mí es importante que no quede solo en una decoración del altar, sino que el altar se use, literalmente, o sea, tiene que estar usado. Queda muy bonito. Yo recibía anteriormente muchas fotos de mis alumnas
con un mantel todo blanco, inmaculado el altar, y realmente se notaba que no lo estaban usando porque estaba súper limpio, no tenía ni siquiera un poco de ceniza de incienso. Y queda muy bonito, pero no es el fin del altar. Sí, el altar es para que lo usemos, para que nos conectemos a través de él, para que intencionemos nuestros brebajes, nuestras hierbas, para que nos limpiemos, para que hagamos protecciones energéticas en nuestro hogar. Sí, entonces es importante que, como les digo, sí lo decoremos, pero que no quede solo en eso, ¿sí? Sino que sea para que lo usemos y para que nos recuerde, estamos en una época de abundancia. Entonces me voy a centrar en mis prácticas de abundancia, en concretar mis proyectos, en manifestarlos, en invocar a deidades que estén asociadas con esto, ¿sí? Bien, espero que este video les haya servido. Además, les voy a dejar una foto de mi altar, que como podrán observar, no tiene nada que ver con el altar wicano tradicional. Yo no me considero como wicana, sino que me considero como pagana y tengo una visión un poco más ecléctica, ¿sí? de las creencias, lo cual les recomiendo si ustedes están empezando, ¿sí? con sus prácticas mágicas, porque las creencias ortodoxas a veces nos limitan en cuanto justamente a los objetos que tenemos que tener en el altar, al panteón de deidades que podemos invocar y a otras cuestiones, digamos, que si recién estamos empezando, está bueno que exploremos, que veamos diferentes opciones según lo que sintamos, lo que necesitemos y obviamente lo que nos haga sentir acordes, ¿sí? O sea, energías que sean afines a nosotras y no cerrarnos porque sigo tal creencia, tengo que trabajar sí o sí con tal deidad y por ahí no tengo afinidad con esa deidad. Eso no tiene mucho sentido para la práctica, ¿sí? Entonces es importante que tengamos una mente abierta y que nos vayamos conectando. Como les decía, en la imagen de mi altar van a poder observar que tengo velas también para cada uno de los 4 elementos, ¿sí? Y que está decorado para trabajar la abundancia, pues es mi altar de lamas, ¿sí? Que si quieren pueden ir a las redes sociales, a Instagram y Facebook, donde hablo un poco más acerca del altar de lamas. Así que bueno, espero que este video les haya gustado muchísimo, que les sirva, que se animen a tener su altar, que van a ver que es un antes y un después en sus vidas. Y bueno, nos vemos pronto.